Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. Anonadado me hallo. Noticia oficial que ha aparecido durante las últimas horas, por la cual se me ha quedado la cara que habéis visto al principio de este vídeo. Helldivers 2, videojuego financiado, producido y distribuido por Sony PlayStation, llega a Xbox Series X y Xbox Series S durante el próximo 26 de agosto. Una fecha llamativa y simbólica porque también es cuando Gears of War acaba lanzando esa versión remasterizada en PlayStation. Es literalmente el mismo día, además de ser una versión actualizada para las videoconsolas ya existentes y el PC. Esto trae consigo muchas connotaciones que vamos a analizar por aquí, pero bueno, vamos a ir primero con toda la información y luego dejo por aquí mi valoración. No es una broma y por si alguien así lo piensa, le invito a que se pase por la tienda digital de Xbox en el mundo de las videoconsolas y lo compruebe. El videojuego está ahí a vuestra disposición, en las mismas ediciones que podéis encontrar para Sony PlayStation. Concretamente tiene una edición básica que cuesta unos $40 aproximadamente, con el videojuego principal, y luego tienes otra edición un tanto superior con contenidos adicionales, varios contenidos extra, que te vale unos $60. Y luego pues obviamente si has adquirido el videojuego en formato normal, puedes si quieres aplicar esa mejora de contenido comprando un pack adicional, pero en fin, eso ya es cosa de cada uno. Lo dicho, la reserva es plenamente digital y ya está a vuestra disposición. Características varias que se han comentado acerca de esto. El videojuego, por supuesto, va a tener, digamos, sincronización con otras plataformas, es decir, el usuario que juegue en Xbox se podrá encontrar con el usuario que juegue en PC o que juegue en PlayStation 5. Todos van a ir a una, repartiendo democracia, como se suele decir dentro de este videojuego. Ahora iremos un poco con todo eso. También han comentado que va a tener soporte de teclado y ratón. Esto lo podéis ver en la misma ficha oficial de la página de Xbox cuando vayáis a la tienda y queréis acceder al título. Recordad que es un videojuego que podéis jugar en cooperativo, por supuesto es la base de este título como tal. Tendrá para resoluciones 4K Ultra HD, entiendo que esto será focalizado sobre todo en la Xbox Series X, y también la posibilidad de jugar a 60 frames por segundo. Sonido Dolby Atmos y todas las cosas estas que solemos comentar siempre. Repito, 26 de agosto ya disponible para sus reservas en un par de ediciones diferentes. Esto sí que cambia todo el panorama que tenemos actualmente conceptuado acerca de las exclusivas de Sony PlayStation. Alguno esto seguramente me lo va a poner en cuestión, por supuesto me lo va a discutir y por supuesto me lo va a intentar rebatir. Quiero que tengas unos cuantos datos encima de la mesa, porque ya me conozco la desinformación que suceden con este tipo de casos particularmente, y sobre todo ahora que son videojuegos un tanto más grandes. Este título, como estás viendo en la ficha, lo pone en la ficha, si es que simplemente es leerlo, ¿vale? Lo distribuye, publica y edita PlayStation Publishing. Sí, este videojuego lo está poniendo en Xbox Sony PlayStation. ¿Y por qué tengo que aclarar esto? Porque sé que muchos van a decir que no lo hace un estudio de Sony.
así que lo pueden sacar en múltiples plataformas. Mirad, eso no tiene ninguna clase de sentido. Al final siempre depende todo de quién es la que lo publica. Lo que sucedió con Death Stranding, el videojuego, la licencia, la IP, la tenía Sony, pero la publicación acabó en manos de otra desarrolladora, la cual pues lo pudo poner primero en Xbox PC y luego también en Xbox Videoconsola. Pero aquí el caso es completamente distinto. No tiene nada que ver con eso, ni tampoco estamos en otros casos que hemos visto como el videojuego del béisbol mismamente, entre otros cuantos títulos. No, esto es Sony por decisión propia poniendo un videojuego de estas características en una plataforma que siempre han considerado como rivales directos. Y oye, la verdad que es una notición y es un primer paso a lo multiplataforma bastante importante. La gente puede llegar a pensar que no, y pueden llegar a empezar a hacer cábalas mentales del estilo: no, es que claro, es que es un título multijugador, tiene todo el sentido que lo pongan en otras videoconsolas y todo eso. Ya, hasta que un día no sea un título multijugador. Hasta que algún día simplemente diga, pues oye, estamos haciendo un dinerito extra bastante importante y no nos sale caro portear estos videojuegos, así que ir lanzando algunos videojuegos antiguos que tengamos por ahí y luego ya veremos incluso si lanzamos alguno de lanzamiento. A mí, a partir de aquí, ya no me extrañaría nada. Esto es una puerta que yo consideraba hasta hace horas completamente cerrada, porque ya hemos visto que Sony ha hecho movimientos del estilo que el puñetero minijuego del Metal Gear Solid, el de los monitos, lo había bloqueado PlayStation para que no pudiera estar en Xbox, y de hecho tuvieron que crear un minijuego completamente diferente para ellos. Sin embargo, ahora ya, viendo esto, el panorama me cambia muy radicalmente. Son movimientos que me resultan muy familiares. Es como si esto lo hubiera visto en otra empresa, por ejemplo, llamémosla Microsoft, por ejemplo. Esto pues es un videojuego grande de Sony. Aquí ya no podemos considerar que esto es como el caso del Lego Horizon, un título que lanzaron en Nintendo Switch. Hubo mucha gente que en su momento me discutió que eso era una decisión de Lego y no era una decisión de Sony, pero yo se lo aclaré. Ese videojuego está publicado por PlayStation, está distribuido por PlayStation y las normas de qué consola acaba estando disponible el videojuego son de PlayStation. Luego vino el director de PlayStation Studios precisamente a darme la razón, diciendo que lo pusieron ahí simplemente porque les cuadraba por el tipo de público que tenía Nintendo. Así que eso ya de por sí era un pasito silencioso, pero que ahí estaba encima de la mesa. Esto ya no es un pasito pequeño, esto es un paso bastante grande. Abrir otros horizontes y veremos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, porque de hecho es el videojuego como servicio más exitoso que ha sacado Sony. Y como he dicho antes, llega exactamente en la misma fecha de lanzamiento que tiene la nueva versión del clásico Gears of War. Una nueva versión que, como bien sabéis, llega a PlayStation. Es la primera vez que esta franquicia pisa las consolas de Sony, al menos de manera pública. Y obviamente, pues más de uno puede llegar a pensar que esto se trata de una especie de cambio de cromos, de una carta de buena voluntad por parte de Sony o algo, digamos, de ese estilo. Hasta hace, como quien dice, horas, yo en lo personal hubiera dudado mucho de estas palabras, hubiera dudado mucho de esta posibilidad. Viendo la coincidencia y viendo un poco el tiempo en el que se han manejado los mensajes, las publicaciones y demás, a mí ya no me sorprendería absolutamente nada que fuera así. Que al fin y al cabo Sony hubiera dado el paso de decir, pues oye, mira, nos llega un videojuego que tiene componente multijugador nuevo, a ustedes pues también. No es, desde luego, la mejor fecha del mundo para lanzarlo. Obviamente, el cambio de cromos es interesante porque en PlayStation ya han jugado mucho a Helldivers 2, pero nunca han jugado a Gears of War. En cambio, en Xbox han jugado a Gears of War toda su vida. Sin embargo, no han jugado posiblemente a Helldivers 2, salvo que tuviesen una consola de Sony o también se manejasen en el mundo del PC. El cambio de cromos, desde luego, es interesantísimo, vamos a dejarlo claro, pero siendo videojuegos de
acción, con ese componente cooperativo y demás. La verdad que en cuanto a nivel de fechas podrían haberlo establecido de otra manera. Quizá incluso se acaben pisando muy fuertemente, aunque bueno, sobre todo en el caso de Xbox, que está recibiendo un videojuego de grandísimas masas después de tanto tiempo, y sin embargo el fenómeno fan de Gears sigue estando muy vivo. La gente tiene más ganas de Gears of War. Con lo cual, pues bueno, habrá que aplicárselo, habrá que buscar de dónde sacar el tiempo para todo esto, pero es increíble. Por supuesto, si la gente de las redes sociales es consecuente con el bajo coeficiente intelectual que han demostrado durante los últimos meses, vendrán a decir que esto es un caballo de Troya. Sí, esto es Sony PlayStation poniendo uno de sus videojuegos más exitosos de los últimos tiempos el mismo día en el que se lanza Gears of War. Entonces, están siguiendo la estrategia del caballo de Troya que nos habían comentado. Repito, al menos si somos consecuentes con lo que decimos. Tonterías fuera, dejando a un lado la guerriconsolerada esta, tengo que decir que esto obviamente va a generar mucho debate y muchas preguntas. ¿Qué videojuegos van a ir llegando a otras plataformas? Porque sí, yo esto ya lo voy a empezar a hablar en plural. Yo no creo que esto se quede aquí como una excepción. No, ya he visto cómo funciona la industria y ya he visto estos movimientos de parte de otras compañías. Casi todas funcionan de la misma manera. Por una parte, debo decir que entiendo que el focus de primeras va a ser sobre todo esta clase de videojuegos, los títulos como servicio, los que necesitan formar grandes comunidades y sobre todo cuando se trate de títulos de éxito. Yo entiendo que el Concord no va a llegar a Xbox, yo entiendo que esa clase de videojuegos pues no tienen ningún sentido a estas alturas de la vida. Pero estos títulos, yo casi que os digo que los esperaría básicamente todos sin excepción. ¿Qué pasará con los videojuegos de un solo jugador? Yo entiendo que esa no es la prioridad de Sony. Para lo que van a rascar quizá, pues eso de momento lo tengan aparcado, salvo quizá títulos que han pasado varios años a sus espaldas y que digan, pues oye, a ver si le sacamos algunos euros o dólares más en ciertas plataformas. Yo soy de los que piensa que videojuegos como el Sackboy, este que se lanzó a principios de la generación, puede acabar en Nintendo Switch o en otras plataformas. Yo lo tengo más o menos como algo muy posible. Pero teniendo en cuenta los bandazos que ha dado Sony PlayStation, y esto lo voy a comentar aquí con hechos, no con opinión, podéis esperaros de básicamente todo. Sony en 2018, cuando le preguntaban a varios de sus estudios si los videojuegos iban a llegar para PC, respondía no. De repente, al año siguiente, si no recuerdo mal, o quizá el siguiente a ese pudo ser, en 2020, Horizon Zero Dawn, anunciado para PC. A partir de ahí empezó una sangría de videojuegos a llegar a dicha plataforma y en principio habían dicho que solo era el Horizon Zero Dawn para dar una muestra a los usuarios de PC de lo que se están perdiendo por no tener una PlayStation. No con esas palabras, pero es básicamente lo que nos vinieron a decir. Y luego resulta que no era solo una muestra, luego resulta que eran bastantes videojuegos de algunos años atrás, hay que decirlo también, pero al principio eran videojuegos con 4 años, luego eran videojuegos con 3 años, luego eran videojuegos con 2 años. Ahora estamos en la horquilla de que los videojuegos llegan un año después al mundo del PC. Y eso, lo único que quiero deciros con ello es que Sony cambia su discurso, que Sony cambia su estrategia, que Sony está haciendo mucho más flexible esta posibilidad con el paso del tiempo y más tal y como se está volviendo esta industria de agorera, asquerosa, lo voy a decir con esas palabras, lo siento mucho, de si ganamos tanto necesitamos ganar más el año que viene, de cualquier manera y pasando por encima de lo que haya que pasar. Y Sony, pues obviamente, con lo occidental que se ha vuelto, no es ajena a ese tipo de cosas. Y ahora, viendo este movimiento, pues todavía me queda más claro de que en otro ritmo, en otra forma, va a seguir los mismos pasos que estas compañías de las que estamos hablando. Pero en fin, es básicamente lo que hay. Para finalizar, por supuesto, hay muchos que no conocerán este videojuego y vamos a hablar un poquito acerca de este. ¿En qué consiste Helldivers 2? ¿Es el clásico PvP de estos de acción como pueda ser un Call of Duty? No, nada más lejos de esa realidad. De hecho, al principio muchos nos equivocamos pensando que se trataba de eso. Pero no, este videojuego es un título
que hace honor puro a la palabra cooperativo. Es un videojuego donde tú con otros jugadores tenéis que derrotar a la máquina. En eso consiste su multijugador. Tú no te enfrentas a otros jugadores, sino que vais todos a una. Os encontráis hordas de alienígenas, de bestias espaciales que básicamente van arrasando con todo y tenéis que acabar con ellos. La premisa es principalmente esa. Ya hay mucho contenido que se ha lanzado a lo largo de estos meses, de todo el tiempo que lleva el videojuego presente, y bueno, pues a partir de ahí ha seguido creciendo y todavía parece que va a tener mucho más soporte, pero eso es básicamente lo que hay. Este videojuego a mí me sorprendió muy para bien. Yo de hecho, cualquiera que haya seguido el canal sabéis que no daba un duro por él. De hecho, mucha gente a su vez tampoco pensaba que este videojuego iba a suponer absolutamente nada. Parecía el clásico juego de disparos genérico que no aportaba básicamente nada, el típico título que incluso se iba a estrellar. Pero resulta que no solamente es que no se estrella, sino que no tenía nada de genérico. De hecho, me parece esa clase de videojuegos que deberían de hacer más constantemente. En esta clase de títulos multijugador no abunda mucho el generar comunidades antitóxicas, porque sí, eso es lo que me parece a mí la comunidad de Helldivers 2, que siempre habrá alguno medio lelo jugando en las partidas haciendo el gamberro, pero claro, al no ser jugador contra jugador, al ser el jugador, el ejército, el grupo contra la máquina, eso acaba uniendo comunidades. Al final es el todo a una. Además que el buen humor y el rollito que tiene el videojuego está muy guay. Cierto es que yo este videojuego no me lo compré por la principal barrera que tengo yo. Primero, soy jugador de consolas, a mí no me gusta la experiencia de PC salvo para los videojuegos de estrategia. Y al final, pues en PlayStation lo que tengo es suscribirme a PlayStation Plus. Y sí, el videojuego vale 40 pavos, pero yo cada mes que quisiera jugar iba a tener que estar pagando otro servicio de suscripción solamente para jugar online. No me apetecía. Si fuera a utilizar el PlayStation Plus Premium o Extra para jugar otros videojuegos, pues sí me hubiese metido. Pero como no es algo que vaya a hacer frecuentemente, pues al final desistí de la idea. En Xbox tengo la suerte de que en Game Pass Ultimate, que es la suscripción que tengo yo, sí se me incluye el online, así que estoy contemplando y mucho la posibilidad de meterme. Además que el hecho de que sea un videojuego que se puede jugar entre plataformas también le hace ganar bastantes enteros. Eso recalco que es un dato que podéis comprobar en la ficha oficial cuando entráis en la tienda, la ficha oficial del videojuego si lo vais a comprar, ¿ok? En resumidas cuentas, me parece una grandísima noticia. Este videojuego, de hecho, a mí es que me gusta que siga ganando comunidades y ojalá de verdad que esta clase de videojuegos proliferen muchísimo más. Y ojalá de verdad también os digo que Sony PlayStation haga más estos movimientos. Alguno seguramente no esté de acuerdo con estas cosas. Yo ya lo he visto en la plataforma Xbox, que hay gente que todavía es muy pro de las exclusividades porque te dan tu imagen de marca y todo ese tipo de cosas. Yo ya sabéis mi opinión, que más allá de las risitas en redes sociales no vale la pena para absolutamente nada, más que comprarte otras videoconsolas. Pero en fin, esta es la noticia, Helldivers 2 el mes que viene para Xbox y veremos a ver si tenemos anuncios incluso, ¿por qué no?, para Nintendo Switch 2 en algún momento. Pero bueno, ya lo comentaremos por aquí, más detalles en el vídeo mañana, por supuesto caja de comentarios para que me dejéis a partir de ahí todo lo que serían vuestras opiniones al respecto y os invito por supuesto a que disfrutéis mucho de los videojuegos y le deis una oportunidad. Un saludo.